Los buenos días al país. Saludo de corazón para las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana a través de Color Visión y nuestro canal de YouTube Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, ¿cómo se siente? Muy bien, doctor. ¿Cómo pasó las Navidades? Muy bien, muy bien. ¿Eh? En familia. En familia, eso Claro, es. claro. De eso se trata, Sí, de sí, sí. pasarla en familia. Claro que sí. Estamos terminando un año que no fue tan bueno. Ujú. Los movimientos económicos no lograron el desempeño que se esperaba, incluso las proyecciones de organismos internacionales en principio decían que íbamos a crecer casi un 4%, pero estaremos cerrando el año con cerca de un 2.2%. Lo vamos a analizar más adelante porque tenemos un invitado especial, un economista, para analizar la economía en este mes, las perspectivas para el año 2025, pero de entrada podemos decir que la economía no llegó a un 3%. Y eso, bueno, tiene su explicación. Sí. Se manejó un entorno internacional muy crítico, muy difícil. Bueno, y hubo que lidiar con todo eso en República Dominicana. En este mes circuló mucho dinero, ha circulado mucho dinero con respecto a la regalía pascual, la distribución del bono navideño, el gobierno intentando motorizar la economía para ver de qué manera los números llegan por lo menos a 2.4, 2.5% de crecimiento cuando se hace el condensado de los 12 meses. Pero bueno, la gente por lo menos disfrutó de este primer tramo de las Navidades. Ahora nos vamos a preparar para disfrutar de las fiestas de Año Nuevo. Vamos a hacer la pausa y regresamos en unos minutos. Bien, comenzamos este año 2026 con muchas expectativas de crecimiento, doctor, independientemente de que no crecimos tanto en el 2025, pero por lo menos la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, están diciendo que la economía dominicana va a crecer cerca de un 4.5% en el 2026. Eso es importante. Nosotros hemos invitado a un economista para analizar esto, pero es una buena noticia para comenzar el 2026, un año en que también se va a cambiar la cédula de identidad y electoral, lo anunció esta semana la Junta Central Electoral, así que hay muchas cosas interesantes para este año. Correcto. Mire, a mí lo que me preocupa es que a nivel del mundo hay una especie como de desaceleración de las economías. Ujú. Las grandes economías están desacelerándose. El caso de China, Sí, la misma Estados Unidos también ha ujú, tenido inconvenientes en ese sí, sentido. ujú, Y países como Brasil, que son grandes, ¿verdad? Son economías poderosas. claro, No tiene muy buena perspectiva. Creo que la única que dio señales de crecimiento fuerte es la India. sí, sí, tiene un crecimiento extraordinario, Sí, sí. como un 6, algo así. Bueno, y aquí en la región Guyana está creciendo mucho. Sí, y Panamá Y Panamá, se pero ha Guyana está creciendo mantenido, mucho por el petróleo que descubrieron, claro, exacto. claro. Mire, aprobaron también el presupuesto del Estado, lo aprobaron Exacto, este fin de claro semana, que el sí. fin de semana pasado, Sí, sí. es importante, vamos a comenzar el año con el presupuesto de 1.800.000 millones de pesos, redondeando la cifra, Cierto. pero siempre con un déficit muy pronunciado. O sea, para las personas del común, 1 billón es 1.000 millones de millones. Sí. Es lo que yo entiendo. Sí. No, Muchos se... en español es 1.000.000 de millones, no va a correr el economista Un que millón de vamos a millones. hablar más En otro, adelante. En español es 1.000.000 de un millones, millón de millones. en O sea norteamericano que, son 1.000 millones. sí, son 1.000 millones. Sí, sí. Sí, Pero es importante que comencemos el año con el presupuesto, claro. no se van a indexar los salarios como había reclamado la oposición, es una pena porque hace mucho tiempo que se ha estado reclamando eso de que los salarios para el descuento del impuesto de la renta se indexen y se lleven por lo menos de 34.000 y algo a 52.000 pesos mensuales. Eso sería un alivio para la gente, pero el ministro de Hacienda dijo, bueno, hay un dinero que está entrando, hay que ver de qué manera podemos buscarlo por otras vías y para eso hay que sentarse a debatir y para aprobar el presupuesto no había tiempo, el presupuesto hay que aprobarlo antes de que concluya el año. Claro, mire, yo como tengo formación financiera y bancaria Ujú. dentro de mis estudios, Sí. yo siempre he creído que uno proyecta presupuestos, es decir, Ujú. ingresos y gastos, para, en base, diríamos, a probabilidades y posibilidades. Sí, Porque si fuera así, yo hiciera un presupuesto donde yo incluyo tener un Mercedes-Benz, sí. ¿verdad? Viajar a Suiza, a Dubái, Ujú. pero no puedo hacer eso. Sí. Yo tengo que circunscribirme a la realidad. Ujú. Entonces, a veces, en nuestro sistema, hay muchas cosas que no se van a poder lograr porque estamos ignorando ciertos huecos Ujú. que hay que no permiten que ese presupuesto se cumpla a cabalidad. Sí, Es como cada año salimos a buscar más de 300.000 millones de pesos es lo que en digo, préstamos claro, para poder cumplir con los gastos de la República Dominicana. Bueno, hay
hay que sentarse a debatir de qué manera podemos recaudar la cantidad de recursos necesarios como para responder a las necesidades de la sociedad dominicana. Pero bueno, para eso nosotros invitamos hoy al economista Luis Reyes Santos, un hombre de más de 40 años de experiencia en la administración pública, ha sido director de presupuesto, es catedrático universitario, un experto en la materia que nos va a descifrar todo esto, además de analizar cómo ha sido el comportamiento de la economía durante 2025 y las proyecciones para 2026. Vamos a la pausa, regresamos con esta interesante conversación con Luis Reyes Santos, economista y es director de presupuesto. No se muevan. Bien, gracias por continuar con nosotros aquí en Espejo 360. Nos acompaña hoy el economista Luis Reyes Santos, exdirector de presupuesto, un hombre de una gran experiencia en el manejo de la cosa pública, en el área económica de diferentes gobiernos, un tecnócrata, ¿verdad?, con mucho conocimiento de la economía dominicana. Le hemos invitado porque queremos analizar la economía, el comportamiento económico en el año 2025 y ver las perspectivas para el año 2026. Luis, bienvenido a Espejo 360. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Mire, ¿cómo concluye la economía dominicana vista por el economista, el estudioso de la economía? Yo diría que hay un consenso, Sí. que la economía dominicana está atravesando por un momento de un gran debilitamiento en términos de crecimiento económico. Las proyecciones más optimistas andan alrededor de 2.2%. Lo que se evidenció con el dato que publicó el Banco Central sobre el crecimiento de la economía en el mes de noviembre, 0.2%, debe ser el nivel más bajo de crecimiento en décadas que ha experimentado la economía dominicana. Y eso dejó el crecimiento acumulado en términos de lo que va al año 2025 en 2%. Entonces, no se espera porque no hay ninguna acción de política que se haya ejecutado que pueda revertir esa situación de manera significativa. Entonces, uno esperaría que esto concluya alrededor de 2%. ¿Qué novedad hay, aparte del crecimiento, que podría analizarse en términos sectoriales para ver el impacto que están teniendo, cuáles son los sectores que están gravitando de manera más importante en el crecimiento de la economía? El Banco Central no publicó el desglose sectorial del crecimiento, digamos, por sector económico. Sí. Y eso hace que uno no tenga la información a mano para decir, bueno, la tendencia de este sector se mantiene, este sector ha revertido parcialmente, ligeramente, la tendencia que llevaba, pero sí nosotros ya hemos observado que habían sectores como el sector construcción que mantiene una tendencia desde hace más de año y medio a la baja y otros sectores importantes de la economía que también vienen mostrando un gran debilitamiento en términos de crecimiento. Entonces, no pensamos que eso se va a alejar al cierre de este mes, porque, repito, no hay ninguna acción de política, no hay nada importante que haya impactado la economía para revertir la tendencia que venía mostrando a lo largo de todo el año 2025. Una economía que creció 4.5%, 5%, que pasó el 5% en ocasiones, que de repente baja a un 2.2%, ¿a qué se pudiera atribuir eso? Una cosa que es objeto de discusión frecuentemente entre los economistas que nos dedicamos a tocar los asuntos de coyuntura de la economía dominicana y aspectos estructurales como ese. Aparentemente, hay una pregunta que nos hacemos todos. Sí. Si la economía dominicana hoy día, ese crecimiento potencial que tenía de 5% sigue siendo realista y como resultado de la caída en la inversión pública, caída en la productividad que puede haber ocurrido, la productividad laboral, problema también en el mercado de trabajo. Recuérdense que ha habido dificultades en el sector construcción que ya se venían manifestando pero que se agravaron con la política migratoria del gobierno, y eso lo conocemos todo. Entonces, están afectando el comportamiento de esa variable, el crecimiento potencial de la economía. El crecimiento potencial de la economía ya no es 5%, es 4%, es 4,5%. Entonces, esa pregunta todavía no hay suficiente información para uno hablar de manera categórica si tenemos un crecimiento potencial más bajo en la economía, lo cual sería terrible, terrible.
porque un crecimiento potencial más bajo significa que el gobierno tendría menor recaudación fiscal y afectaría la capacidad de generación de empleo, Ujú. afectaría las recaudaciones fiscales y afectaría incluso la valoración que se tiene de la economía dominicana por parte de los inversionistas internacionales y locales. Sí. Entonces, estamos hablando de un tema de gran trascendencia. Cuando conversemos sobre el tema de la perspectiva, podemos volver a retomar esto. Ujú. Pero quiero resaltar en la evaluación del cierre del año algunas cosas que sí llaman la atención, Ok. y es el tema de la inflación. La inflación a noviembre, acumulada al mes de noviembre, es de 4.8%. Lo que quiere decir es que con la inflación del mes de diciembre, nosotros podríamos estar superando la meta del 5% que plantea el Banco Central. Y esas presiones inflacionarias son también presiones que el país no había vivido durante mucho tiempo, salvo situaciones de crisis, situaciones internacionales que se daban, pero en condiciones, digamos, de normalidad, el Banco Central había mostrado una gran capacidad para cumplir, para mantener la inflación dentro de su rango meta, Ujú. entre 4 y 5%. Sí. Que toque el límite superior, aunque no sea por mucho, ya eso genera algunas preocupaciones, porque entonces tendríamos una situación de bajo crecimiento con relativa elevada inflación. Cuando digo relativa elevada inflación es con relación a lo que ha sido el comportamiento Que histórico puede ser de los últimos 10 o 15 años. que puede ser peligroso, ¿verdad? Bueno, porque en la medida en que tú no estés generando empleo suficiente Ujú. y la economía, el gobierno tenga dificultad en términos de cumplir con la meta de recaudaciones fiscales que se establece en el presupuesto general del Estado para cada año, entonces eso va a generar que un escrutinio muy estrecho sobre la economía dominicana en los primeros meses del año, Ujú. para ver cómo va a ser el comportamiento. Entonces, estas cosas, yo te diría que junto al mercado de trabajo, la situación del mercado de trabajo que son, si tú quieres, positivas, porque por lo menos mantiene el mercado de trabajo, se mantiene generando empleo, y tal vez de la situación más positiva que uno puede valorar en la economía dominicana en este momento. Licenciado, en mi formación, no solamente abogado, yo estudié también banca, lo que me insertó en el mundo financiero, más o menos, de cierto modo. Y yo aprendí algo que hablaba de justicia fiscal. Ese término siempre me llamó la atención. Mi pregunta implica de que si se aplica aquí justicia fiscal en el sentido de que haya, por ejemplo, horizontalidad, verticalidad, redistribución, que los que más tienen más paguen, los que menos tienen paguen menos. O sea que, y que todo aquí se centra en la recaudación solamente. Yo le pregunto, ¿usted considera que se pueden aplicar esos principios aquí en el problema que tenemos ahora con una reforma fiscal que no termina de arrancar? Bueno, los principios, esos principios a los que usted hace referencia, muchos de ellos se han ido convirtiendo en lo que son principios, digamos, universales. El principio, por ejemplo, de la verticalidad en términos de ingresos que aporte el que Exacto. genera mayor ingreso, eso debería ser, digamos, el principio fundamental sobre el que debería diseñarse cualquier reforma fiscal. Sí. Yo creo que ahí nadie está en desacuerdo con eso, que pague el que tiene más ingresos. Pero no se De da. hecho, uno de los problemas que tiene el diseño de una reforma como la que vimos en el pasado reciente, que se presentó al Congreso y luego fue retirada, era que precisamente impactaba de una manera decisiva a los sectores de más bajos ingresos, y eso generó una repulsa de amplios sectores de la población. Entonces, yo creo que cualquier gobierno que se vaya a aventurar, este o quien sea, tiene que tomar eso que usted señala como elemento cardinal del diseño de la reforma. No cabe yo creo que ahí no se discute de que el principio de verticalidad debería de ser el eje sobre el cual se diseñe cualquier estrategia de reforma fiscal. Exactamente, gracias. Entonces, el nivel de crecimiento, la inflación que hemos tenido, el comportamiento que ha ido mostrando la economía, no nos da a nosotros la idea de que realmente hay que pensar en algún tipo de reforma. Hemos hablado de reforma fiscal integral, se le sometió un proyecto que hubo que retirarlo,
pero escucho a los economistas hablar de reforma tributaria. ¿Qué es lo que conviene en este momento? ¿Una reforma tributaria o una reforma fiscal? Yo le voy a explicar la diferencia. La reforma tributaria solamente toca aspectos de figuras impositivas. Sí. La reforma fiscal toca el gasto toca la parte tributaria y lo toca todo. Incluso podría ser que te toque también aspectos que tengan que ver con el endeudamiento. Aunque aquí se ha avanzado con la parte del endeudamiento porque hay una ley de responsabilidad fiscal que ya le establece un tope al gasto y de alguna manera eso persigue, de alguna manera no, persigue que la deuda pública sea sostenible a largo plazo. Y digamos que hay una parte adelantada del aspecto que tiene que ver con el endeudamiento. Entonces, la reforma fiscal debería o podría tocar esos tres aspectos. La reforma tributaria solamente toca el aspecto relativo a la imposición, a la parte tributaria, perdón, a la parte de las figuras impositivas. Entonces, claramente, para darle legitimidad a una reforma fiscal, usted debería ir hacia una reforma fiscal, porque aquí va a ser muy difícil que usted toque la parte impositiva si no se toca previamente el tema del gasto. Pero ¿qué es lo más conveniente en este momento para un gobierno que intentó pasar una reforma fiscal, llamaron reforma fiscal integral, pero que necesita buscar más recursos? ¿Qué haría usted más o menos como especialista en la materia? Es que hay cosas que usted tiene, porque el diseño de una reforma fiscal no es solamente usted cuadrar los números, porque cuadrar los números eso es relativamente fácil. Sí. El problema de una reforma fiscal es usted venderle a la población la reforma fiscal. O sea, la economía política de la reforma es el elemento central. Sí. De hecho, las últimas experiencias que hay en América Latina no son gratas. Recordemos el caso de Chile y el caso de Colombia. Incluso yo he dicho en otros programas que la reforma de Colombia fue una reforma para mí muy bien diseñada y una reforma que iba en beneficio de los sectores menores de ingresos y fue rechazada militantemente por la población. Entonces, eso nos enseña de que el tema de la reforma fiscal necesita no solamente negociada con los sectores de la población, sino también que usted tiene que tomar en cuenta para usted vender la reforma, ¿qué ajuste va a hacer el gobierno en términos del gasto? De hecho, yo pienso que ahora mismo el gobierno la tiene en una situación muy compleja, Sí. muy difícil, porque con esta situación de lo que ha pasado en SENASA, las imputaciones que hacen el Ministerio Público, eso le crea al gobierno un malestar y un rechazo en términos social, que es muy difícil usted sentarse en este momento a vender una reforma fiscal. Y después que, incluso yo voy más lejos, yo me pregunto de manera retórica, para responderme, ¿tiene sentido que el gobierno someta una reforma fiscal ya en junio de este año? Después que hayan pasado meses, va a ser difícil, muy difícil por lo siguiente, porque posiblemente el gobierno está muy cerca del ciclo político y el costo que va a pagar. Los gobiernos normalmente no hacen reforma el año previo a unas elecciones. Y yo aprovecho para preguntarle, ¿y qué pasaría si no se hace la reforma? Ahí, qué bueno, volvemos a la situación entonces del crecimiento económico. Sí. Y ahí hay que ver la potencialidad que tiene la política monetaria y la política fiscal. En una situación de bajo crecimiento, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Bueno, la política monetaria debería de bajar las tasas de interés. ¿Para qué? Para movilizar recursos a través de los préstamos hacia los sectores de consumo y de inversión. Entonces, el Banco Central no puede cumplir ese rol en estos momentos porque la política monetaria está muy supeditada a lo que decida el Banco de la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque las tasas de interés se han mantenido muy altas, muy elevadas allá, y entonces eso actúa como un piso para que el Banco Central baje las tasas de interés. Entonces, usted no puede contar con la herramienta de política monetaria para usted impulsar la economía en una situación donde viene desacelerándose. Usted debería hacer política monetaria para revertir esa tendencia. Lo mismo debería hacer con la política fiscal. Usted debería de expandir el gasto público para poder sostener el consumo y la inversión y mantener la economía creciendo a niveles apropiados. Tal vez no 5, 6%, pero sí 4%, 3%, 3,5%, 4% en niveles más saludables. Sí. Entonces, el gobierno no va a poder hacer
ese tipo de políticas porque el gobierno tampoco puede endeudarse más de lo que se está endeudando. Porque expandir el gasto supone aumentar el déficit. Sí. Y si no puede aumentar el déficit, porque si aumenta el déficit, eso podría hacer que las cuentas fiscales no sean sostenibles a mediano plazo. Y si no son sostenibles, entonces eso nos puede meter en un problema mayor. Entonces tenemos problemas, tenemos dificultad, porque ni la política monetaria ni la política fiscal pueden cumplir de manera efectiva en este momento con lo que se supone que ellos deberían de hacer. Luis, acabamos de aprobar un presupuesto para 2026 de 1.800.000 millones de pesos, pero seguimos aprobando presupuestos deficitarios. ¿A dónde puede conducirnos esto como país? Aprobando cada año un presupuesto deficitario y mandándonos a los organismos internacionales a buscar recursos prestados. Eso indefectiblemente nos lleva a mediano plazo. No es que las cosas se están desplomando aquí en el país, porque no es cierto, pero todos sabemos, los economistas, que si usted mantiene un déficit como el que ha mantenido República Dominicana desde hace 15 años, ahora un poco más alto que lo que se tuvo, digamos, de 2010 al 2020, pero venimos arrastrando déficit desde el año 2008 más o menos. Entonces, eso nos lleva indefectiblemente a una situación de insostenibilidad a mediano y largo plazo. ¿Cuánto va a tomar eso? No sabemos, porque es un tema que tiene mucho que ver con los mercados. Sí. Llega un momento donde los mercados comienzan a aumentar las tasas de interés y cuando comienzan a aumentar las tasas de interés, cuando el gobierno va a girarle precisamente a colocar instrumentos de deuda, o sea, hacer préstamos, en ese momento los mercados entienden que la sostenibilidad de las cuentas fiscales ya no responde a los términos que el mercado entiende. Y en ese momento comienza a aumentar las tasas de interés y al encarecerse el endeudamiento, hace que el gobierno tenga que destinar mucho más recursos de lo que ya destina. Estamos hablando que en el presupuesto del año 2026, el gobierno ya está destinando más del 25% de sus ingresos al pago de los intereses de la deuda. Y si uno tiene que destinar el 25% de los ingresos de cualquier entidad, sea gobierno o personal, o sea persona física, al pago de los intereses de la deuda, entonces hay problemas, hay dificultades a mediano plazo. Precisamente estoy hablando de los pagos de los intereses. Yo revisaba los términos financieros que uno aprendió, pues uno los ve. En el caso de la contradicción entre gasto corriente y gasto de capital, que los economistas plantean de que el gasto corriente debe ser financiado con las recaudaciones, Así es. mientras que el gasto de capital debe ser financiado con los préstamos. Entonces parece que aquí hay una inversión de este asunto, porque aquí prácticamente la inversión en gasto de capital fue muy baja, según... No, pero además el gobierno, lo más grave de eso, y eso tiene que ver con el tema de la sostenibilidad, que es lo que muchos estamos viendo, el gobierno se está endeudando para financiar una parte del gasto corriente. Y eso es una situación que no se había visto nunca hasta el año 2020-2021. Entonces, eso plantea un serio problema porque el gobierno debería revertir esa situación lo antes posible. Y no ha podido porque el gobierno ha terminado entrampado con una situación donde el pago de los intereses representa un monto muy alto. Si usted paga hoy día, para el 2026, el pago de intereses va a superar el 4% del PIB. Entonces, si usted va a pagar más intereses que lo que usted destina al sector de educación. Usted suma 4% de educación, destinado a la educación, y 4% el pago de los intereses, que es un poco más. Estamos hablando más del 8%, más de la mitad del presupuesto, usted lo tiene, perdón, de las recaudaciones fiscales, usted la tiene comprometida en esas dos partidas. Y usted todavía no ha comenzado a tocar ningún problema sustantivo, excepto educación. La clase política va a tener que sentarse a discutir esto porque estamos despidiendo el año autorizando una emisión de deuda por 400.000 millones de pesos para el presupuesto del próximo año. Y eso es el pan nuestro de cada año, no de cada día. Es decir, ¿qué tan peligroso, y quizás sea reiterativo, qué tan peligroso es esto y en qué medida esto debe llamar la atención del gobierno y la oposición para sentarse a discutir un plan, no pensando en cuánto me puede beneficiar políticamente, sino pensando en cómo nosotros salvamos el país y logramos que siga los niveles de crecimiento y desarrollo que está teniendo? Mira, yo creo que, como tú señalas, el riesgo está latente. Sí. No maneja esos temas con prudencia, no sabe que hay un riesgo latente y uno confía que el gobierno pueda manejar la situación. Aquí no hay un problema de colapso inminente, porque no lo hay, no hay un riesgo de colapso inminente. Ahora, no es posible mantener eso a mediano plazo. De hecho, el ministro de Hacienda ha sido sumamente responsable, invitando la atención de sectores. Ustedes han visto declaraciones del ministro de Hacienda
tanto en Santiago como en reuniones que ha tenido aquí con sectores empresariales en Santo Domingo, donde él expresa de alguna manera su preocupación sobre estos temas y dice que deberíamos aprovechar la situación de estabilidad económica y política que disfruta el país para sentarnos a abordar temas como la reforma fiscal. Y en eso él ha sido no solamente previsor, creo que ha actuado con gran responsabilidad cuando plantea eso desde la condición de ministro de Hacienda, porque eso es una situación que nosotros tampoco, no recuerdo a alguien que haya hecho eso, que ha hecho el ministro de Hacienda, de tocar un tema tan sensible y ponerlo sobre la mesa. Sí. Vamos a una breve pausa, regresamos en breve con esta interesante conversación con el economista Luis Reyes Santos, exdirector de presupuesto. No se muevan. Continuamos con esta interesante conversación con Luis Reyes Santos, economista, exdirector de presupuesto. Luis, mire, yo analizando el escándalo de Senasa, que según los primeros hallazgos, se está hablando de un caso de corrupción de más de 15.000 millones de pesos, pero escuchaba a un economista a principios de la semana pasada hablar de que el impacto, el déficit que tiene Senasa supera los 22.000 millones de pesos. Decía ese economista que usted vende los activos de Senasa y no da para pagar la mitad. Es así. Entonces, usted le agrega a eso el problema de la deuda, la cantidad de dinero que hay que salir a buscar. Y yo me remonto a la crisis de la quiebra de los bancos, que provocó un déficit en el Banco Central que todavía estamos pagando. Yo creo que eso es lo que arrastramos todavía en ese presupuesto. Sí. Entonces, esa quiebra del Senasa no puede tener un impacto en la economía que nos lleve a una situación parecida a la del gobierno de Hipólito en el 2001. No, por lo siguiente, cuando quiebra un banco grande, como pasó con Baninter, Sí. eso tiene ramificaciones en todo el sistema financiero y arrastra de alguna manera el sistema financiero. Senasa no tiene la característica de un banco. Ok. El impacto de Senasa es importante en las cuentas fiscales y obviamente en la calidad de vida de las personas más pobres, porque no es verdad que Senasa, con la situación financiera que tiene, no haya tenido un deterioro en la calidad del servicio que ofrece. Eso es normal. Lo que debería ser, lo que debería ocurrir, eso es lo que ha pasado, lo que todos sabemos, Sí. que en una situación como esa, una institución colapsa financieramente, porque eso es lo que ha pasado en Senasa, desde el punto de vista operativo, se ha mantenido funcionando, pero con restricciones, Sí. para pagar que las cuentas que tiene, que le debe a los médicos, que le debe a las clínicas, que le debe a las farmacias. De eso se trata ese negocio. Ok. Entonces, cuando usted pasa de una situación donde tenía un superávit, tenía disponibilidades por 2.000 y tantos millones de pesos en el año 2020 a una situación en la que usted termina con unas pérdidas de 13.000 o 14.000 millones, en términos de capital, usted se ha decapitalizado. Usted perdió los 2.000 y pico de millones que tenía, más los 13.000 y tanto, para llegar a los 15 y 16.000 millones que necesita, más lo que el gobierno le aportó. Por eso es que ese economista que usted hace referencia expresaba posiblemente que las pérdidas llegaban a 22.000 millones, porque él también está sumando los aportes que ha hecho el gobierno durante este periodo. Y eso tiene sentido, eso es correcto. Entonces, el tema de Senasa, el impacto que tiene demoledor es más que nada en términos social, en términos financieros para el gobierno, en la situación de precariedad que describíamos previamente, se encuentra en una situación como esa y tiene que inyectarle 5.000, 10.000 millones de pesos, es mucho dinero, es mucho recurso en el contexto de las cuentas fiscales, porque en condiciones normales hay que decirlo, el Producto Interno Bruto anual de República Dominicana, para que la gente tenga una idea, el 1% son para este año 80.000 millones de pesos. Entonces, ¿cuántos son 22.000 millones del 1%? Eso es aproximadamente 0.25%. Sí. Entonces, 0.25%, una economía como la de República Dominicana, que tiene hoy día un Producto Interno Bruto per cápita de 125.000 millones de dólares proyectado para el cierre de este año, no es verdad que 300, 400 millones de dólares van a tener mayor impacto en términos de estabilidad de la economía. Mire, Luis, vamos a proyectar ahora 2026. ¿Cómo ve usted las perspectivas para este año? Decía el Fondo Monetario que vamos a crecer
cerca de 4.5, creo que la CEPAL lo revisó a 3.6, por ahí. ¿Dónde proyecta usted más o menos la perspectiva del 2026? Mire, uno ha estado revisando la data, viendo cómo vamos a cerrar. Hay una gran interrogante que tiene que ver con la inercia que lleva la economía. O sea, hay una serie de variables en economía que a corto plazo se mueven por el impulso que traen esa variable. Y una de ellas es el Producto Interno Bruto. Ahí influyen mucho las expectativas de los agentes, lo que la gente piensa que va a ocurrir a corto plazo. Eso hace que la gente consuma más, invierta más. Hay condiciones como la tasa de interés que prevalece en la economía, que también tiene una incidencia fundamental a corto plazo, los niveles de liquidez que determinan esa tasa de interés. Entonces, cuando uno ve la situación de la economía dominicana, lo primero que le llama la atención es la restricción que tiene, como yo expresaba previamente, tanto la política monetaria como la política fiscal. Sí. Si eso no va a cambiar, entonces, ¿qué es lo que va a tirar de la economía dominicana? ¿Qué es lo que va a impulsar la economía dominicana que se reencuentre con el crecimiento que había registrado en los años anteriores, de 4 o 5%? Bueno, si la política monetaria y la política fiscal siguen atadas, no pueden impulsar de manera decisiva el relanzamiento de la economía, entonces habría que revisar el entorno internacional, porque la economía dominicana tiene una fuerte dependencia del desempeño de la economía de los Estados Unidos. Y en ese escenario, uno dice, bueno, ¿qué va a pasar en la economía de los Estados Unidos? En la economía de los Estados Unidos, los últimos indicadores que tenemos es, en los últimos 2 o 3 días, hoy salió la información sobre la inflación del mes de noviembre y la inflación interanual apunta a que va a descender. Pero al mismo tiempo se había recibido una información sobre el mercado de trabajo en esa economía y esa información decía que la economía de los Estados Unidos seguía generando empleo de manera por lo menos por encima de las expectativas, no como en niveles anteriores. Y eso se ha revisado, el crecimiento esperado de la economía de los Estados Unidos un poco al alza, más cercano al 2%. Y eso aparentemente le va a dar un respiro a la economía dominicana, no sé si para volver a los niveles anteriores, pero en una situación posiblemente más favorable que la que ha tenido en el año 2025. ¿Por qué? Porque si la inflación baja, la FED podría bajar, acelerar las tasas, la reducción de la tasa de interés y eso facilitaría que el Banco Central mejore la liquidez de la economía y baje las tasas de interés. Y entonces eso aumente los préstamos y eso ayude que el consumo mejore, la inversión mejore y entonces podamos tener un crecimiento mejor de lo que en este momento, por lo menos de lo que uno esperaba unos meses atrás. Yo creo que ha habido una situación de relativa mejora. Sí. No obstante, digo, la CEPAL hace 2 días disminuyó la perspectiva de crecimiento de la economía dominicana de 4.5% que está establecido en el presupuesto del año, perdón, en el proyecto de presupuesto para el año 2026, lo bajó a 3.6%. Y eso es preocupante. Sí. Es preocupante porque es la manera como nos ven los organismos internacionales y yo creo que hace sentido. Yo no creo que la economía dominicana va a crecer en el año 2026 por encima del 4%. No hay las condiciones para eso. Ahora, yo creo que si hay un entorno internacional favorable, si el Banco Central puede bajar las tasas de interés, si nosotros podemos, a través de la política fiscal, mantener niveles de inversión no mayores, porque nosotros vamos a tener un nivel de inversión de 2.5%, que es muy baja, pero sí por lo menos más efectiva, que se ejecute más rápido. Y eso podría ayudar en los primeros meses del año para crear un ambiente más favorable para el crecimiento, mejorar las expectativas. Licenciado, hablando de crecimiento económico y también hablando de inflación, porque todas esas cosas están como ligadas, pero yo veo que hay como un segmento disruptivo, para usar un término que a mí me gusta, un poco filosófico, de que hay un crecimiento, pero la gente grita porque los precios no tienen control, siguen subiendo. Entonces, alguien decía, en un término popular, no hay derrame, o sea, se crece, pero la gente del común, o sea, el que va al colmado, el chiripero, no lo percibe. Por favor, acláreme. Pero con mucho gusto. ¿Qué ocurre? Cuando uno ve el crecimiento al final es la sumatoria del desempeño de los sectores productivos.
Entonces, hay sectores que tienen un impacto mayor en términos de, digamos que impactan a más sectores sociales, como es el caso del sector construcción, como es el caso del sector agropecuario, como es el caso del sector transporte. Esos sectores tienen un impacto mucho mayor en la distribución del ingreso que otros sectores. No es lo mismo, por ejemplo, que usted tenga un crecimiento importante en sectores de servicio como comunicación, como el sector financiero, que usted tenga un crecimiento importante en sectores, por ejemplo, como lo que mencioné previamente. Entonces, cuando usted tiene un sector construcción que viene con un comportamiento como el que hemos visto en los últimos meses, en los últimos trimestres, desde el año pasado, es normal que la gente sienta esa situación, porque todos nosotros sabemos la cantidad de obreros que se incorporan al sector construcción y esos obreros consumen, comen y gastan en la economía, y entonces esa es la economía del barrio. Esa es la economía del barrio. Nosotros no somos locos ninguno, nosotros sabemos. Claro. Y cuando eso tiene dificultad, si el sector agropecuario tiene alguna dificultad y el sector construcción tiene alguna dificultad, la gente va a sentir que realmente esa no es la economía, no se identifica con el desempeño de la economía. Aunque la economía vaya bien y esté creciendo 4%, 5%, si esos sectores van mal, vamos a tener esas manifestaciones de queja de la ciudadanía. Luis, eso tiene fundamento. Luis, de hecho, el gobierno argumentaba cuando sometió el presupuesto del Estado que tiene un incremento de 39.000 millones de pesos para inversión de capital. Lógicamente, usted dice que en términos porcentuales es casi lo mismo, pero hay una mayor cantidad de recursos. ¿Esto no pudiera ayudar en gran medida? El problema es que cuando uno observa la ejecución, el presupuesto en principio es la intención que tiene un gobierno de ejecutar gastos. Y yo creo que el gobierno estaría, este es su interés, ejecutar esa inversión que establece ahí, lo creo. Y hay muchos técnicos en el gobierno, tecnócratas, que están plenamente conscientes del valor de la inversión pública para mejorar la productividad de la economía y como atractor de la inversión privada. O sea, eso cumple un rol fundamental. Entonces, esos tecnócratas, yo creo que están muy comprometidos con que el gobierno pueda ejecutar eso. Sin embargo, ¿qué es lo que uno observa? Que cuando uno revisa las estadísticas de la ejecución, de la inversión, el gobierno siempre acusa un rezago importante para ejecutar esos montos. Incluso este año, si ustedes revisan la última información publicada esta semana, cortado al martes de esta semana, que es cuando publica la Dirección General de Presupuesto, la ejecución semanal, y ahí uno siempre chequea la parte de inversión pública, pero todos estos datos que estamos hablando son datos que están disponibles. Si hay una cosa en la que República Dominicana ha crecido, es en términos de la transparencia, y eso le permite a uno, en sentido general, poder opinar con cierto fundamento sobre las condiciones de la economía y la perspectiva como lo estamos haciendo aquí en este programa. Entonces, el gobierno ha mostrado poca eficiencia en la ejecución del gasto. Le decía que las últimas informaciones publicadas, ahí se verifica de nuevo ese problema, un monto importante de inversión pública sin ejecutar, faltando apenas 2 semanas para cerrar el año. Otra vez de nuevo, y eso ha sido reiterativo el gobierno en esas cosas. Y al final, ¿qué es lo que hace? El manejo que ha tenido el gobierno, que coge esos recursos, los traspasa, se registran como si se hubieran gastado y posiblemente terminan, como mucho de eso por lo menos, en una cuenta depositada en el Banco de Reservas a nombre de esas instituciones que supuestamente ejecutaron ese gasto. Y están ahí. O sea, son estadísticas que están disponibles. Entonces, necesariamente para que nosotros podamos crecer, hay que hacer una reforma y que mejore el entorno internacional. Sí, yo diría que por lo menos, si mejora el entorno internacional, eso nos puede ayudar, pero nosotros, indefectiblemente, no sé si será ahora, si será en el próximo gobierno, pero no me cabe la menor duda que República Dominicana, para poder hacer las cuentas fiscales sostenibles a largo plazo, República Dominicana tendrá que hacer una reforma. Por lo siguiente, no hay ningún país que se haya desarrollado con un nivel de presión fiscal de 15%. No lo hay, no hay ni ese fenómeno histórico de un país
que pudo financiar su desarrollo con niveles de inversión de 2.5%, con niveles de deuda como lo que nosotros tenemos, que desde el punto de vista de la proporción del Producto Interno Bruto, la deuda pública como proporción del Producto Interno Bruto no es alta, no es elevada, 50 y pico por ciento, pero el tema no es ese, el tema es cuánto le cuesta al gobierno del total de sus recaudaciones el pago de esa deuda. Y ahí es donde el gobierno termina en una situación muy compleja, y eso es lo que justifica más que nada la necesidad de una reforma fiscal. Claro, como dije anteriormente, la reforma debería, para poder comprarla, venderla a la población, necesita que el gobierno mande señales de austeridad, que el gobierno mande señales de mejorar la calidad del gasto, porque es muy difícil para un gobierno vender una reforma fiscal si parece un chiste el tema de los cariñitos y aumentar, no me estoy refiriendo a los pobres, no me estoy refiriendo a los pobres, es que Claro. al final hay un tema ahí donde uno no sabe dónde van a parar los recursos, porque recuérdense que eso no se apega. El gobierno tiene dos planes. Uno que lo maneja los programas sociales de la presidencia, Sí. y esos programas, de alguna forma, digamos que están orientados a atacar el problema de la pobreza. Sí. Y eso uno puede entenderlo. Hay un mapa de la pobreza. Hay más para la pobreza. Claro. Y eso uno puede entenderlo, e Sí. incluso defenderlo. Ujú. Entonces, yo creo que eso cumple un rol social. Sí. Ahora, lo que a usted le va a resultar difícil es que si usted tiene 3.7 millones de hogares en el país, y de eso usted dice que hay 1.5, 1.7 millones que son pobres, bueno, eso es normal que el gobierno socorra esos hogares, pero le va a ser muy difícil que usted, aparte de eso, emita otra cantidad de tarjetas similar para dárselo a los mismos. Si a los mismos ya es cuestionable. Y si es a otra persona que no son pobres, entonces son situaciones que usted no puede sostener. Ese discurso de la necesidad de la reforma se cae. Por eso la importancia de que el gobierno reenfoque el gasto, reajuste el gasto y mande una señal antes de sentarse a hablar de que necesitamos una reforma. ¿Cuál debe ser la presión tributaria para poder avanzar? La presión tributaria, déjeme contarle. El porcentaje más o No, menos. déjeme contarle cómo es. De hecho, el promedio en América Latina de presión fiscal anda en términos de 20-22%. Aquí 15. En América Latina, y eso no es suficiente posiblemente, Ok. porque piense en la necesidad de que usted tiene, cuánto usted debería destinar al sector salud, Mm. cuánto debería ser, por ejemplo, un nivel de inversión apropiado. Y a partir de eso es que usted debería tener recaudaciones fiscales. Usted necesita seguridad. ¿Cuánto le cuesta una buena policía nacional? Sí. Todas esas cosas hay que verlas, hay que medirlas. Ahora, ¿qué ocurre con eso? Nosotros sabemos que un gobierno normalmente no tiene la capacidad para manejar, para gestionar un incremento muy grande en términos de recaudaciones. Y no se plantea que un gobierno aumente las recaudaciones en 4 o 5%, porque también eso tiene un impacto terrible en la economía, negativo, Sí. a corto plazo. Lo que se plantea es que usted vaya aumentando periódicamente las recaudaciones para ir financiando esos sectores y que esos sectores puedan ir incrementando el gasto de una manera más efectiva para que no nos ocurra, como ha pasado en el país, que aumentamos el 4% a educación y hay aspectos que son muy positivos y que son defendibles, Ahora, la calidad de la educación aquí no ha mejorado en la proporción que uno esperaría a los recursos que se han destinado. Entonces, eso plantea un serio problema de cuándo un gobierno debe incrementar las recaudaciones y cuándo está en condiciones de gestionar ese gasto. Mire, finalmente, la tasa de dólar, más o menos como usted la proyecta, y si se produjera un ataque de Estados Unidos a Venezuela, ¿cuál sería el panorama para nosotros? Mire, la tasa del dólar, yo creo que el gobierno ha incurrido, las autoridades monetarias, que son las responsables de esto, en un error por no tratar de defender un tipo de cambio, digamos un tipo de cambio con menos volatilidad, Sí. y no permitir esas apreciaciones que no tienen sentido. Yo le voy a decir por qué. En marzo, cuando el tipo de cambio cayó a 59 por 1, señores, pero no podía caer a 59 por 1 el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque 59 por 1 era el tipo de cambio que nosotros teníamos en diciembre del año 2020. Entonces, eso no tenía razón de ser. ¿Por qué las autoridades permitieron eso? No lo sé. ¿Por qué las autoridades no estabilizan el tipo de cambio alrededor de 63, 64, que es natural? Y evita esas fluctuaciones que son tan negativas para los agentes económicos. Sobre la situación de Venezuela. La situación de Venezuela, si ocurre eso, nosotros no nos afectaría mucho
habría que ver el impacto que tenga en los precios del petróleo, en los precios internacionales del petróleo, una situación de parálisis en Venezuela. Y ya por ahí tendríamos un impacto negativo para la economía dominicana, no desde el punto de vista de la oferta, porque nosotros prácticamente no procesamos petróleo venezolano hace mucho tiempo, sino desde el punto de vista del impacto, el aumento de precios que puede tener sobre todo en las cuentas fiscales, ¿a través de qué? A través de la generación de electricidad. Y eso ya el gobierno, un gobierno que está teniendo pérdidas por 1.700 millones de dólares, que tenga un incremento de las pérdidas el próximo año, unas cuentas fiscales que no son, que tienen vulnerabilidades ya. Entonces, eso podría agravar aún más la situación que tendría el país y obviamente el gobierno tendría menos recursos para destinarlo a mejorar la calidad de vida de sectores que están a la espera de que el gobierno pueda incrementar el gasto. Bien, agradecemos la participación de Luis Reyes Santos, economista, exdirector de presupuesto. A ustedes, gracias por su atención, la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.